La carreta se detuvo con un chirrido áspero frente a un portón de madera rajada, donde el polvo del camino parecía haberse posado hacía siglos. Magdalena bajó con su maleta de cuero desgastado, la carta aún doblada en su bolsillo, la misma que prometía un esposo trabajador, una vida tranquila y un hogar que necesitaba amor. Pero el rancho estaba en silencio. No había nadie esperándola. Tocó la puerta principal, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando escuchó el llanto. No uno, varios. Provenían del granero, entre los establos vacíos y las sombras alargadas del atardecer. Siguiendo el sonido, encontró una imagen que le rompió el alma. 7 niños. El mayor tendría unos 12 años, con una camisa rasgada y mirada endurecida. El menor, apenas un bebé en brazos de una niña temblorosa. No lloraban por hambre, lloraban por miedo. Magdalena retrocedió un paso. ¿Dónde está su padre?, preguntó con voz baja. El mayor la miró como si las palabras le dolieran. Se fue, hace 3 días. Dijo que volvería, pero no volvió. Magdalena tragó saliva, mirando el rancho desordenado, las sillas volcadas, los platos sin lavar. Era evidente que nadie había cocinado desde hacía días. No estaba en la carta, nadie mencionó hijos, mucho menos 7. Y sin embargo, ahí estaban, esperándola sin saberlo, como si el destino se hubiera reescrito en silencio. La pequeña con el bebé se acercó lentamente, alzó la vista con ojos febriles y susurró. ¿Eres la nueva mamá? Magdalena no respondió. No podía. Ni siquiera sabía su nombre, ni el del hombre que se suponía iba a casarse con ella. Solo una carta, solo promesas. Y ahora, 7 niños mirándola como si fuera su última esperanza. El sol cayó detrás del cerro, y el rancho quedó envuelto en un silencio espeso. Magdalena respiró hondo, levantó la maleta y la colocó junto al umbral. Aún no tenía respuestas. Pero una cosa era segura. Esos niños no podían quedarse solos una noche más. Ni una sola. La primera noche fue larga y fría. Magdalena encontró un viejo brasero en la cocina y logró encender una llama débil con pedazos de leña húmeda. Los niños, uno a uno, fueron acercándose sin decir palabra, buscando el calor como si el cuerpo recordara lo que el alma no podía explicar. Preparó una olla con agua y partió el poco pan duro que encontró en una alacena cubierta de telarañas. No era cena, era sobrevivir. ¿Cómo se llaman?, preguntó mientras revolvía el agua caliente, intentando suavizar el pan. Nadie respondió al principio. El mayor bajó la vista, luego murmuró, «Yo soy Joaquín, ella es Lili, el que llora todo el tiempo es Andrés». Y fue señalando, uno por uno, hasta que Magdalena tuvo 7 nombres en la cabeza como piezas sueltas de un rompecabezas. No había fotos en las paredes. Ningún retrato de la madre, solo platos desportillados, un retrato del Sagrado Corazón con el vidrio roto, y la sensación amarga de abandono flotando en cada rincón. ¿Y su padre?, insistió ella, más por necesidad que por curiosidad. Joaquín apretó los labios. Dijo que iba a buscar trabajo en otra ciudad, que volvería con dinero, pero no lo creo. Magdalena cerró los ojos un momento. No podía enojarse con un hombre que ni siquiera conocía, pero tampoco podía justificarlo. La carta que ella recibió hablaba de soledad, de deseo de formar una familia. Nunca mencionó una esposa muerta ni una camada de hijos hambrientos. Y sin embargo, al ver a Lili cantarle al bebé para que durmiera, supo que no podía huir, al menos no aún. Esa noche, durmió en un catre de madera junto a la cocina, con los 7 respirando en distintas habitaciones, como si el miedo los atara a la casa. Soñó con trenes, con cartas rotas, con su madre diciendo que no confiara en extraños. Pero al amanecer, cuando abrió los ojos y encontró a Joaquín barriendo el polvo del pasillo, comprendió algo más fuerte que el engaño. Quizás no había venido a casarse, pero había llegado a una guerra sin nombre, y en ese campo, los soldados eran niños, y no tenían a nadie más.
Magdalena encontró la carta esa mañana, caída detrás de una mesita polvorienta cerca del recibidor. No era la suya, era otra, arrugada y rota, con tinta corrida por lo que parecía ser lágrimas, o tal vez lluvia. La firmaba un nombre que no reconocía. Rosario. Si vuelves a irte sin mirar a tus hijos a los ojos, no esperes encontrarlos vivos a tu regreso. Decía una línea escrita con furia contenida. Magdalena apretó el papel entre los dedos. La caligrafía era de mujer, desgastada, fuerte. Era la voz de alguien que había amado con desesperación, y también la voz de alguien que había sido traicionada. Con el corazón latiendo como tambor viejo, salió al corral donde Joaquín estaba alimentando a las gallinas con manos torpes. ¿Quién era Rosario?, preguntó, mostrándole la carta. El muchacho se quedó quieto. Mi mamá. Magdalena bajó la vista. ¿Ella murió? Joaquín asintió, pero con una amargura que no coincidía con el luto. Hace 6 meses. Un parto que no terminó bien. ¿Y papá? ¿Cambió? Se volvió raro. Empezó a vender cosas, luego se fue. Prometió volver con una nueva esposa, una mujer que pudiera con todo esto. Magdalena respiró hondo, sintiendo cómo el peso invisible de una vida ajena se instalaba en sus hombros. Rosario había sido la madre de esos 7, la esposa engañada, la mujer olvidada. Y ahora, su carta ardía lentamente en la hoguera del corral, porque Magdalena no podía permitir que las palabras de una muerta le dictaran el miedo. Esa tarde, buscó en la casa algo que pudiera darle orden a ese caos. Ropa que lavar, frijoles para cocinar, un rincón para rezar. Los niños la miraban como se mira a un pájaro herido que insiste en cantar, sin fe, pero con cierta esperanza. Al anochecer, les leyó un pasaje de la Biblia. No por fe, sino por costumbre. Era lo que su madre hacía cuando el hambre dolía más que la tristeza. Y cuando terminó, uno de los pequeños, Mateo, de apenas 4 años, se acercó, se sentó en su regazo y murmuró: «No te vayas, nunca». Magdalena no respondió, solo le acarició el cabello y lo abrazó. No sabía aún si se quedaría, pero ya no era una invitada. Era el único adulto en esa casa, y ese silencio la necesitaba viva. Al 4.º día, Magdalena caminó hasta el pueblo cercano. Llevaba el vestido más limpio que pudo encontrar, con el cabello trenzado y un aire de firmeza que no sentía por dentro. Nadie la saludó al llegar, ni la señora de la panadería ni el hombre que vendía frijoles secos. Todos parecían saber quién era, y al mismo tiempo, no querer saber nada. Entró a la tienda general con la lista escrita en la palma de la mano. Sal, jabón, algo de arroz si alcanzaba. El tendero la miró de reojo. ¿Usted es la nueva?, preguntó sin saludar. Magdalena asintió. La novia por correspondencia, dijo él como si fuera una vergüenza. Él se fue, ¿sabe? No dejó deuda, pero tampoco dejó respeto. Magdalena se mantuvo erguida. No vine por él, vine por los niños. El hombre la miró por un momento más largo de lo necesario. Luego, sin decir nada más, le entregó un pequeño saco con arroz y un jabón envuelto en papel viejo. Considere esto un adelanto, pero si en una semana nadie paga, no regrese. Caminó de regreso al rancho con las manos frías y la espalda tensa. Nadie preguntó cómo estaba, nadie ofreció ayuda, pero en su pecho, algo crecía como brasas lentas, la convicción de que no necesitaba su aprobación para hacer lo correcto. Al llegar, encontró a Lili en el gallinero, llorando. Había querido recolectar los huevos como vio hacerlo a su madre, pero una gallina la picó y le rasguñó el brazo. Magdalena la limpió con agua tibia, la calmó con una canción vieja y le dijo que estaba orgullosa. Esa noche, cocinó arroz con sal y los niños comieron con más silencio que hambre. Pero en sus miradas, por primera vez, no hubo solo espera. Había atención. Magdalena comprendió entonces que el respeto no se pide en el pueblo. Se gana en la mesa.
Y cuando Joaquín se le acercó al final del día y le ofreció una flor seca encontrada en el campo, sin decir una palabra, supo que ese era su primer gracias. Tal vez nunca sería su madre, pero ya no era una extraña. Esa mañana, mientras los niños jugaban en el patio con una pelota vieja hecha de trapos, Magdalena notó algo extraño en la casa. Había una puerta al fondo del pasillo, distinta a las demás, más gruesa, con un cerrojo oxidado y una rendija por donde apenas entraba la luz. Nunca la había abierto. En los primeros días, no había tenido tiempo de preguntarse qué escondía. Pero ahora, con la rutina un poco más estable, la curiosidad pesaba. Preguntó a Joaquín. Él bajó la mirada. Era el cuarto de mamá. ¿Y por qué está cerrado? Porque papá dijo que nadie debía entrar. Magdalena se quedó mirando la puerta por largo rato. Esperó a que los niños se durmieran la siesta y luego buscó una horquilla entre sus cosas. La cerradura no opuso resistencia. El cuarto tenía olor a encierro y polvo, pero también algo más. Memoria. Había un vestido colgado aún en una silla, una manta tejida a medio terminar, y sobre la cómoda, un diario de tapas agrietadas. Magdalena no lo tocó al principio. Caminó por la habitación como si pisara un altar, notando los detalles: el cepillo con cabellos aún atrapados, una cuna vacía cubierta por una sábana, y en la pared, una hoja arrancada con una frase bordada: donde hay hijos, hay razones. Tomó el diario con manos temblorosas. Lo abrió al azar. Hoy lloré porque Mateo no habló. Pero luego me reí porque Lili me cantó una canción inventada. Este lugar me drena, pero ellos me salvan. Magdalena cerró el diario sin leer más. Sentía que estaba escuchando pensamientos que no eran suyos, pero que de algún modo la buscaban. Cerró el cuarto con cuidado, esta vez desde dentro. Pasó una hora sentada en el borde de la cama sin moverse. No lloró. Solo entendió. Rosario no era un fantasma, era la raíz de esa casa, la razón por la que los niños sabían cantar, sobrevivir, incluso reír. Magdalena se levantó finalmente, tomó la manta inacabada y la llevó a la cocina. Esa noche, mientras bordaba en silencio y los niños dormían cerca del fuego, pensó en algo que nunca imaginó. No estaba ahí para reemplazar a Rosario. Estaba ahí para continuar lo que ella no pudo terminar. Y eso empezaba con escuchar. La imagen estaba escondida detrás de un tablón suelto en el granero, justo donde Lili decía que oía susurros de mamá cuando el viento pasaba. Joaquín fue quien lo encontró mientras buscaban clavos para arreglar una silla rota. Era un retrato en sepia, de bordes quemados y marco roto. Una mujer de cabello espeso, ojos oscuros y mirada viva, con un bebé en brazos. Rosario. Magdalena se lo llevó al pecho como si al tocarlo pudiera absorber la fuerza de esa mujer. No era hermosa en el sentido clásico. Era hermosa de esa forma que solo se ve en mujeres que han amado más de lo que la vida les devolvió. Colocó el retrato en la repisa junto al brasero. Y al hacerlo, algo cambió en el aire. Los niños se acercaron uno a uno. Joaquín la tocó apenas con la yema de los dedos. Mateo lo besó, y Lili dijo: ahora ya no estás sola. Tú y ella pueden cuidarnos juntas. Magdalena sintió que su garganta se cerraba, pero no dejó que una lágrima cayera. Porque no quería que la vieran llorar. Quería que la vieran firme. Más tarde, llevó a los niños al campo, donde Rosario solía plantar flores. La tierra estaba seca, pero aún se notaban los montículos de viejos lirios. Magdalena les enseñó cómo remover la maleza, cómo buscar piedras para proteger las raíces, cómo hablarle a la tierra como si entendiera. Y cuando regresaron, cubiertos de tierra y risas, cocinó pan con lo poco que quedaba de harina y usaron un frasco viejo como lámpara. Esa noche, mientras los más pequeños dormían, Joaquín se sentó a su lado. No hablaban mucho, pero esa vez sí lo hizo. Él no va a volver, dijo. Magdalena lo miró. Lo sé. ¿Y tú? Yo no he terminado aquí.
Él asintió, y por primera vez se permitió apoyar la cabeza en su hombro. No como un niño necesitado, como un hijo que elegía a quién llamar madre. El fuego crepitó. Afuera, el viento rozó la casa con suavidad, y el retrato de Rosario parecía sonreír desde la repisa. En ese momento, Magdalena entendió que ya no vivía con 7 niños abandonados, vivía con 7 hijos que necesitaban una historia nueva. Y ella había comenzado a escribirla sin saberlo. Fue al anochecer del 8º día que los perros comenzaron a ladrar con una furia desconocida. Magdalena estaba lavando ropa detrás de la casa, cuando sintió ese escalofrío que solo el instinto conoce. Joaquín salió con un palo en la mano. Los otros niños asomándose detrás de las cortinas, congelados. Y entonces lo vieron. Un hombre flaco, sucio, con el sombrero ladeado y la camisa abierta, caminaba hacia el rancho con pasos tambaleantes. Tenía la cara delgada, los ojos vacíos, y un bulto envuelto en una manta al hombro. Era él, el padre. Nadie se movió. Lily fue la primera en hablar. «¡Papá!». El hombre soltó una risa seca. «Así que aún me recuerdan». Magdalena no dijo nada. Lo miró con la fuerza de quien ya no tiene miedo. Solo certezas. Él se acercó a los niños sin emoción, como si fueran desconocidos. «¿Y tú quién eres?», le preguntó, mirándola con ojos turbios. «La que está aquí», respondió ella. «La que no se fue». El hombre rió otra vez, más fuerte esta vez, y dejó caer el bulto al suelo. Era una botella envuelta en trapos. «No vine a quedarme. Solo necesitaba algo de dinero». Magdalena lo miró. No con odio, con lástima. Los niños no lloraban. No corrían hacia él. Solo lo miraban como si estuvieran viendo a un espectro que ya no les pertenecía. «Aquí no hay nada para ti», dijo Joaquín con voz baja. El padre lo miró, como si por primera vez lo notara como hombrecito. Luego escupió al suelo, murmuró una maldición y se dio la vuelta. Magdalena no se movió, no lo detuvo, no había nada más que decir. Solo una puerta abierta al viento que se volvió a cerrar lentamente. Esa noche, los niños estaban en silencio. No preguntaron por qué no se quedó, por qué no los abrazó. Magdalena les preparó té de hojas secas y los miró dormir uno por uno. En su interior, la rabia se transformó en resolución. Él había traído el abandono, pero ella traería la permanencia. Porque a veces el mayor acto de amor no es quedarse cuando todo va bien, sino quedarse cuando nadie más lo hace. Y en ese rancho, al fin, el fantasma se fue. Y la madre verdadera comenzó a levantarse. Al amanecer del día siguiente, Magdalena preparó una mesa con 4 sillas rotas, un pedazo de tiza y una pared limpia. No había libros ni cuadernos, pero había ganas. Joaquín fue el primero en sentarse, en silencio. Luego Lily, con su muñeca de trapo bajo el brazo. Los más pequeños no entendían del todo qué estaba pasando, pero seguían el ejemplo. «Hoy aprenderemos a escribir sus nombres», dijo Magdalena, con una voz que no necesitaba levantar para hacerse escuchar. Uno por uno, fueron diciendo letras. Algunos tartamudeaban, otros inventaban. Magdalena no corrigió de inmediato. Primero celebró, porque en una casa donde antes solo se lloraba, ahora había sílabas nuevas, futuras palabras. A mediodía, usó una caja vieja como pizarrón y escribió en grande: «Esta es nuestra casa». Joaquín la leyó en voz baja, casi con vergüenza. «¿De verdad lo es?», preguntó. Magdalena se agachó a su lado. «¿Tú qué crees?». Él no respondió, pero la miró como quien ya no necesita palabras. Esa tarde, fueron al campo a recoger flores secas para hacer adornos. Magdalena les enseñó a coser tiras con hilo de cáñamo, a usar ramas como soportes, a crear cosas con lo poco que tenían. La casa empezó a transformarse, no con paredes nuevas, sino con manos pequeñas haciendo que se sintiera viva. Esa noche, Joaquín le entregó una hoja con su nombre, escrito con torpeza. «Lo escribí sin mirar la pared», dijo con orgullo.
Magdalena lo colgó en la repisa, justo al lado del retrato de Rosario. Lili se subió a su regazo. ¿Tú crees que mamá estaría feliz? Magdalena no respondió de inmediato. Miró el fuego, luego los rostros de los 7, cada uno con una historia nueva brotando. Creo que Rosario está feliz de verlos aprender, de verlos reír, de verlos aquí, juntos. Y creo que ella también me está enseñando. Porque a veces, ser madre no es dar vida, es dar futuro. Los niños asintieron sin entenderlo del todo, pero sintiendo que algo en esas palabras era verdadero. Y esa noche, mientras todos dormían, Magdalena se quedó junto al brasero escribiendo nombres en una hoja vieja. No eran solo letras, eran promesas. Y por primera vez, la cocina de una casa rota se convirtió en escuela, en altar. En principio, el invierno llegó con su manto blanco una mañana sin aviso, cubriendo el rancho de silencio y escarcha. Magdalena despertó antes que todos. Encendió el fuego y preparó una sopa con lo último que quedaba de las reservas. Sabía que debían racionar, pero también sabía que esa mañana debía comenzar diferente. No con miedo, sino con calor. Cuando los niños despertaron, no se quejaron del frío. Se arrimaron a la estufa, uno por uno, en fila desordenada pero tranquila. Lili trajo su cuaderno de tela y pidió una palabra nueva. Joaquín sacó la caja con las flores secas que habían recolectado y propuso hacer coronas para los postes del cerco. Magdalena los observaba con una mezcla de asombro y gratitud silenciosa. Habían pasado solo unas semanas, pero la transformación era clara. Ya no eran los niños llorando en un granero, eran hijos. Hijos con voz, con tareas, con identidad. Esa tarde, decidieron invitar a la anciana del pueblo que les vendía leche. Magdalena la conocía de lejos, pero nunca habían hablado más de 2 palabras. Joaquín fue hasta allá con una canasta con pan casero. Cuando regresó, venía acompañado. La mujer miró la casa como si no pudiera creer que era la misma de antes. Han cambiado todo, dijo con una sonrisa tímida. Antes era un pozo oscuro. Ahora huele a vida. Magdalena la invitó a entrar. Sirvió té, y por primera vez en mucho tiempo, la casa tuvo una visita que no traía juicio ni rumores, solo compañía. Al caer la noche, los niños se sentaron frente al fuego. Magdalena les preguntó, ¿qué aprendieron hoy? Lili levantó la mano primero. Que el frío no duele si estás acompañado. Joaquín añadió, que hacer pan es como construir confianza. Lleva tiempo, pero vale la pena. Magdalena no habló, solo los escuchó, y en su interior, supo que ese día marcaba algo sagrado. Porque no hubo llanto, no hubo miedo, solo voces pequeñas que hablaban con certeza. Rosario pensó, tú sembraste estas raíces, yo solo las estoy regando. Y mientras escribía en su diario una simple frase, hoy ninguno lloró. Comprendió que no todas las madres llegan con sangre. Algunas llegan en trenes, con maletas vacías, y se quedan porque el alma no sabe huir. La primavera llegó sin alarde, como una promesa cumplida en silencio. El rancho ya no parecía el mismo. Las maderas rotas fueron reforzadas con esfuerzo conjunto, los postes del corral decorados con coronas secas, y la cocina se había convertido en corazón. Magdalena despertó con el canto de Lili, leyendo en voz alta desde una hoja escrita a mano, mientras Joaquín alimentaba a las gallinas y los pequeños ayudaban con baldes de agua. Ya no había necesidad de instrucciones. Había costumbre, comunidad, familia. Esa mañana, alguien llamó a la puerta. Magdalena pensó por un momento que podría ser el pasado regresando, pero cuando abrió, encontró a la maestra del pueblo con una sonrisa. Me han dicho que aquí hay niños aprendiendo más que en las escuelas. Me gustaría conocer a sus alumnos. Magdalena sonrió, sin necesidad de explicaciones. Los niños se alinearon con nervios y orgullo. Joaquín recitó su nombre completo. Lili deletreó el de Rosario, y hasta Mateo, el más callado,
Ofreció un dibujo como carta de presentación. La maestra se quedó un largo rato, prometió regresar con libros y antes de irse tomó la mano de Magdalena. No sé qué esperaba encontrar aquí, pero lo que he visto es lo que una madre verdadera hace. Cuando se marchó, Magdalena se sentó en el porche con una taza de té. Los niños se agruparon a su alrededor sin decir nada. No era necesario. A la hora del almuerzo, colocaron 7 platos alrededor de la mesa, y uno más, frente al retrato de Rosario. Joaquín colocó una flor seca junto al marco. Para que sepa que no la hemos olvidado, dijo. Magdalena se levantó, tomó la mano de cada niño, y mirándolos a los ojos, susurró. Tampoco me han olvidado a mí, pero me han elegido, y eso vale más que todo. Al caer la tarde, escribieron juntos una nueva frase en la pared de la cocina. Donde termina el abandono, empieza la familia. Nadie lloró, nadie temió, solo quedaron las risas, las manos unidas, y un rancho que ya no era una promesa rota, era un hogar. Y Magdalena no fue la madre que los trajo al mundo, pero fue la que los enseñó a vivirlo.